precisamente eso, piezas arqueológicas de los purépechas. Y vamos a empezar con el área de Chupícuaro. Nos pusieron 3 vitrinas que nos recuerdan 3 momentos: el clásico y el posclásico. De esos 3 periodos nos pusieron una muestra de cada vitrina. En la primera vemos una muñeca, un guerrero, unos jugadores de pelota y un espejo. Un espejo, fíjense ustedes, en aquella época, digamos, nosotros vimos muy opaco el espejo, pero tenía que estar bien pulido para verse. Nosotros ahora nos vemos con vanidad del espejo. Antes para ellos era para tatuarse y para reconocerse, fíjense, para reconocerse ellos. Nosotros ahora nos vemos para ver si el areto me quedó bien, si el peinado, si... Bueno, y nosotros los viejitos para ver cuántas arrugas nos han parecido más, ¿verdad? Bueno, en la siguiente vitrina vemos una muñequita que tiene ya unas orejeras, está vestida, tiene un atuendo, un plato con pintura negativa. Se fijan que son como cráneos, como puras caras, como las cabecitas. En la última vitrina ya vemos unas vasijas un poquito más elaboradas, con más color. Pues nos dijeron los que montaron el museo que en esas tres vitrinas nos iban a poner un resumen de todo lo que tenía el museo en cuanto a arqueología. Y bueno, eso es lo que tenemos ahí, la representación de eso. Y también nos pusieron un mapa que les teníamos representado de manera gráfica, puras imágenes que estaban más bonitas. Se nos hace un poquito más triste, pero bueno, para ellos esa es la idea. Y nos dice dónde surge el Imperio Purépecha. Fíjense que el Imperio Purépecha surge allá por el área de Zacapu, por acá, Plaza Zacapu. Ahí llegaron los primeros grupos, ahí se asentaron. Por una diferencia que tuvieron ahí en el momento de la caza, uno de ellos tiene que huir, porque para ellos los animales eran muy sagrados y no los tenían que sacrificar de manera cruel, sino de una manera que ellos decían que salvo que se comieran les supiera rico, no habían hecho sufrir al animalito. Pues fíjense, por causa de haber sacrificado a un venado de manera indebida, se discuten y tiene un personaje de ellos, creo que le ganó mucho el coraje y le dio algo muy importante de él. Tiene que venirse huyendo y viene y se encuentra cerca del lago de Pátzcuaro. Y el lugar donde llega es en Susan. A ese lugar llega y ahí había gente, ya había habitantes. Él llega ahí y bueno, lo reciben en la comunidad, después se casan con una persona, una señorita de ahí. ¿Se fijaron bien que tiene? ¿Sí? Pues estas dos vitrinas también son parte de ese contenido, de esa tumba. ¿Flechas? ¿Qué más hay? Es el ingenio de los museógrafos. Tienen que ingeniárselas cómo buscan las cosas y que no se vea lo que lo sostiene. ¿Se fijaron bien en qué posición, hacia dónde apuntan las cabezas de los esqueletos? ¿Hacia dónde están? ¿Se fijaron bien? El que podía decir, cuando se moría un caso, se hace la ceremonia para el sepultado, pero también hace la ceremonia para lograr la revocación de algún poder. Ahí están viendo unas tipas. Fíjate que antes también el hecho de fumar solamente fumaban los principales. ¿Qué se fumaba? Pues teníamos que escuchar la voz de los dioses. ¿Y quiénes tenían que escuchar la voz de los dioses? Quienes tenían a cargo o llevarlo del
unos dos pulseras que son pedazos de concha, otros dos aros, aquellos al fondo son orejeras, son para la oreja, unos prendedores de ropa, un anzuelo, ese que tiene una pequeña bolita es un anzuelo, una plaquita en oro. Les decía yo que los purépechas eran los únicos que manejaban la metalurgia, que eran los únicos que podían hacer la aleación del cobre para que quedaran más resistentes. Ahí tenemos unas pañuelas, no son nativos, no son de la época prehispánica. Y este es un códice que recoge todo esto, porque cuando llegan los españoles aquí, recuerden que antes no había nada por escrito, no había necesidad de plasmarlo. ¿Por qué creen ustedes que no había necesidad de hacerlo por escrito? ¿Por qué se imaginan ustedes que no había necesidad de escribir nada de esto? ¿No se les ocurre por qué? No se les ocurre. Bueno, fíjense, ¿por qué no lo hacían? Porque existía el Consejo de Ancianos. Todos los abuelitos se consideraban como que eran un cúmulo de sabiduría. Y realmente lo son. Son un cúmulo de sabiduría. Entonces, todos los viejitos, este Consejo de Ancianos juntaba a todos los jovencitos y les empezaba a contar toda la historia. Tan ricos que no tenían necesidad de escribirlo porque los jóvenes sabían su historia desde jóvenes, desde niños. Y ellos, fíjense bien, a medida que asistían a esta información que daba el Consejo de Ancianos, ellos iban viendo qué querían ser de grandes. Ya no tenían que decir, ay, yo quería ser de grandes, sino que ellos, a medida que iban viendo, ya como que les nacían qué querían ser de grandes. Bueno, cuando los españoles llegan, no hay nada por escrito, y dice el virrey, entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener esta información? Y pues pensando en el futuro, vamos a dejar algo por escrito para que sepan. Y le encargan un fraile, los dominicos, todos los demás, y los últimos que vienen son los jesuitas. Todos ellos vienen a enseñar a leer y escribir en castellano, ¿sí? Ellos escribían con dibujos, no tenían necesidad de todos esos grifos que usamos hoy. Bueno, y que nos hicieron también cambiar las imágenes religiosas que tenían los nativos por las españolas. Nos trajeron la imagen de Jesucristo. Esta imagen de Jesucristo está realizada con la técnica con que los nativos realizaban sus dioses. Está hecho en pasta de caña. Fíjense bien, también eso impresionaba a los aztecas, porque los purépechas cuando iban a la batalla llevaban sus dioses y los llevaban cargando una sola persona y estaban grandotes. Y decían pues que además de ser valientes, pues eran muy fuertes. No se imaginaban que esa imagen tan grandota a lo mejor pesaba nomás 1 kilo o 2 kilos. Ellos pensaban que estaba muy grande, que estaba bastante pesado. Igual este Cristo de caña está hecho especialmente en pasta de caña, técnica de los nativos, pero luego ya don Vasco de Quiroga aprovecha para hacer varias de sus imágenes. Incluso la Virgen de la Salud que está allá en Pascuero es hecha en esa técnica de pasta de caña. Nomás que ¿por qué la quitaron de la basílica? Ay, no sé, últimamente no he ido. ¿Dónde está? Está en la casa de Godoy, en la que tengo. A lo mejor sí. Últimamente no he ido, pero la última vez que estaba aquí todavía estaba. Bueno, fíjense bien. Sí, aquí tenemos mucho. Escuchan el fondo. Muy milagroso. Sí. Porque en este lado tenemos exactamente la conquista religiosa y tenemos todos los grupos que vinieron. Este que está aquí es don Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga viene con la segunda Real Audiencia. La primera Real Audiencia fracasa. ¿Saben por qué fracasa? Porque el rey no se toma la molestia de hacerle la ceremonia con los honores a quien envía encabezando esta primera Real Audiencia. Quien viene encabezando la primera es Fray Juan de Zumárraga. Ustedes van a escuchar de eso ahora que escuchamos lo de la Virgen de Guadalupe. Fray Juan de Zumárraga es el primer obispo de la Nueva España. Bueno, esta de la audiencia, como el rey le urgía que viniera a poner orden porque los mismos españoles estaban peleando acá, le urgía que viniera a poner orden, no se toma la molestia de hacer la ceremonia
para darle el nombramiento del obispo de la Nueva España. Y en esa primera de la audiencia viene un señor muy cruel, que es don Nuño Beltrán de Guzmán, que es el primero que se le revela. Dice, tú nomás el nombre tienes, pero no eres el primer obispo. Hace lo que le da la gana, y entre lo que le da la gana es no solamente matar a los nativos, sino a los propios españoles para robarle lo que ya tenían. Don Fray Juan se les ingenia para enviar una carta y reconocer su cobardía, dice él, porque no se pone duro como se deja de Nuño Beltrán, y les toca enviar una segunda de la audiencia. En la segunda de la audiencia viene don Vasco de Quiroga, que viene como licenciado, fíjense bien. ¿Para qué? Pues para que los españoles no dejaran de pelearse un poco, que no siguieran peleándose por las tierras, porque se tuvieron que repartir las tierras para los españoles. Fíjense bien cómo fue el reparto de acuerdo a lo que habían hecho por la corona y como habían venido, era la porción de tierra que se les iba a dar. Si venían a caballo, se les daba una porción de tierra más grande para que criara caballos y vacas. Si habían venido a pie, un lugar más chiquito para que unas gallinas y unos puercos. O nada más un lugar para que habitar. Digo, dependía de sus hazañas, pues, que había realizado acá. Pero aún así ellos antes de ponerse de acuerdo se peleaban. Vino don Vasco de Quiroga a ponerles ese orden para que no se pelearan. Pero fíjense, él viene como licenciado, él es un licenciado. Cuando viene acá, a la Nueva España, primero allá en lo que fue el Imperio Azteca, llegó con los purépechas y de todo lo cruel que fue Nuño Beltrán con ellos y los propios españoles, todo lo que hicieron, trató de ayudar un poco a los pobres nativos. Construyó los hospitales pueblo. Primero construye uno ya casi a la salida de México, hay un lugar que se llama Santa Fe, ahí construye los ejércitos de España, bueno, aquí en América, pero español, pues, aunque quienes los portaban no eran españoles, eran criollos, eran hijos de españoles nacidos en América. Bueno, después nosotros ya los asociamos con los insurgentes. Se lo podemos poner, dicen ustedes, al Cristina Iturbide, que él era del bando contrario de los insurgentes, pero también era parte del ejército. Por eso se parecen los uniformes. Cuando vemos a los insurgentes y vemos a los ejércitos españoles, decimos son iguales. Pues sí, los insurgentes son un grupo de personas que salen del ejército que estaba a mando de los españoles. Por eso nosotros podemos poner a que enterramos el atuendo militar. Vemos cómo traían su sombrero, su espada. Bueno, le comentaba a su maestro que a partir del lunes vamos a trabajar un pequeño taller que se llama de Valladolid a Querétaro. Y vamos a poner algunos soldaditos recortados en una maqueta que ya cortan estos uniformes. Un vestido de cómo se vestían las chicas, pero fíjense bien, solo las de la alta sociedad, las hijas de los españoles, las criollas, los zapatitos en seda. ¿Verdad? Sí, navalos de alta sociedad, como los hijos de los españoles, sí. Hijas de los españoles. En el año de 1808, 7 y 8, en España, que era donde recibíamos las órdenes acá en la Nueva España, de todo lo que tenía que hacerse acá, Francia está invadiendo España. El rey decide dejar la corona, dicen ahí, abdica, deja la corona. Y Napoleón, que es quien encabeza el ejército francés, pone a su hermana en el trono. Todas esas noticias llegaban hasta acá, la Nueva España, todo los inquietaba, sobre todo a quienes, a los criollos, les inquietaba. Ellos pensaban que si Francia llegaba a someter a España, pues eso tendría consecuencias hasta acá. Y ellos empezaron a ver cómo, decían ellos, cómo gobernar. Y estos de aquí sabían la conspiración de Valladolid, por eso su taller se llama de Valladolid a Querétaro.
empezamos con esta conspiración. ¿Quién está en cabeza?